En el primer capítulo sobre la Nikon P1000 hablábamos de la cámara en sus aspectos más generales, es decir, el menú de opciones, el dial de modos, la botonería en general, etc. En esta segunda parte os quiero contar cuál ha sido mi experiencia pedaleando el monte y pues lo que me he ido encontrando y cómo me ha ido respondiendo la cámara en cada situación. En los objetivos zoom vemos que hay un intervalo de números F. Esto significa que la apertura máxima del diafragma irá variando dependiendo de la focal que estemos utilizando en cada momento. Cuanto mayor es el número F, menos luz nos va a entrar por la lente. Normalmente los objetivos zoom con un número fijo son mejores y también más caros. En este objetivo concretamente podemos observar que en 50 milímetros tenemos ya una apertura de 3.2, en 105 milímetros un F4, en 200 un F4,5, en 400 ya estamos en F5, en 800 milímetros estaríamos en 5.6, en 1600 milímetros 6.3 y en 2800 milímetros un F8 que ya es la misma apertura hasta los 3000. Teniendo en cuenta que en esos 600 milímetros estamos en un F5, pues tenemos que pensar que no está del todo mal. En lo que se refiere a la fotografía, las capacidades de la Nikon P1000 vienen determinadas para bien y para mal por el pequeño tamaño del sensor, que como decíamos es un 1 partido de 2,3 pulgadas y que debido al factor de multiplicación hacen posible ese asombroso super zoom de 25 aumentos, pero por otra parte hace también que la cámara no se comporte del todo bien en situaciones de luz baja y sobre todo que resista mal las subidas de sensibilidad ISO. De hecho solamente nos permite subir hasta 6400 ISO, pero a partir de 800 ISO ya detectamos un deterioro en la imagen en cuanto a calidad y en cuanto a nitidez verdaderamente notable. Hay gente que comenta que bueno, como el sensor es muy pequeño, esto es como ir por ahí sacando fotos con un teléfono móvil, pero bueno, yo no estoy del todo de acuerdo porque la óptica de esta cámara dista mucho de ser la de un smartphone. Se puede disparar fotografías tanto en formato JPG como en formato RAW para los maestros de la edición que le pueden sacar más rendimiento a esa información. Y los JPG dan la sensación de estar ligeramente retocados, sobre todo en lo que respecta al enfoque. En cuanto al color, yo observo un color muy natural, quizás con una ligera sobresaturación, que en cualquier caso a mí me resulta agradable. Aunque la Nikon P1000 es famosa sobre todo por ese super zoom, por la posibilidad de sacar fotografía y vídeo a grandes distancias, yo voy a empezar hablando del modo macro, que la P1000 lo tiene. No es un macro en sentido estricto, porque eso es cuando una medida en la realidad se traduce en la misma medida dentro del sensor, que es lo que te permite conseguir ese detalle de los objetivos específicos, pero sí tiene una fotografía de aproximación bastante digna. Es decir, que cuando vayamos por el monte o por el bosque y nos encontremos, por ejemplo, con un reptil o con un insecto, sí vamos a poder llevarnos una imagen bastante satisfactoria. Eso sí, sobre esto me gustaría hacer un par de puntualizaciones que me parecen importantes. Es cierto que la distancia mínima de enfoque de la P1000 es de tan solo 1 centímetro, pero también es verdad que cuando, por ejemplo, nos acerquemos a un insecto de muy pequeño tamaño, a 1 centímetro, normalmente vamos a estar trabajando a 24 milímetros de focal, y eso va a hacer que ese insecto ocupe una porción no demasiado grande dentro del sensor y por lo tanto no tendremos un detalle propiamente macro. El que esté interesado en ese tipo de fotografía es mejor que mire hacia otros objetivos o hacia otro equipo más específico. Si por el contrario optamos por acercarnos a ese insecto utilizando el zoom, normalmente la cámara no nos va a dejar porque la distancia mínima de enfoque aumenta rápidamente. Yo en los meses que llevo empleando la P1000 no he logrado sacar una fotografía, por ejemplo, a un abejorro que esté libando en una flor utilizando el zoom. Nunca me ha dejado, siempre he tenido que aproximarme físicamente al insecto. Cuando me compré la Nikon P1000 y empecé a sacar fotografías en la naturaleza, luego al observarlas en casa me daba cuenta de que había algo extraño, pero no acababa de caer en la cuenta de lo que era, hasta que me di cuenta que en las imágenes todo aparecía como si estuviera enfocado. Es decir, no se producía esa diferencia entre el sujeto recortado contra un fondo borroso, desenfocado, que por una parte es un efecto que casi todos los fotógrafos de fauna buscan en mayor o menor medida, y que por otra parte nos da una referencia clara de las cosas que están cercanas y las que están lejanas. Esto se debe al pequeño tamaño del sensor de la P1000, que en lo que se refiere a la profundidad de campo hace que un F8, por ejemplo, sea aproximadamente el equivalente en full frame a un F22 o superior.
Lógicamente, cuando nosotros estemos con una focal más bien larga y estemos próximos al sujeto y a su vez el sujeto se encuentre lejano a lo que se encuentra en el fondo, pues sí obtendremos esos típicos fondos desenfocados que normalmente buscamos. Pero en el resto de los casos hay que saber, no es que sea un gravísimo problema, pero hay que saber que con esta cámara vamos a obtener ese efecto de enfoque total. Otra cosa que suele interesar mucho a la gente que se compra una cámara fotográfica como la P1000 es cómo se va a comportar cuando localizamos un animal que se está moviendo en la naturaleza. Puede ser un animal que está corriendo por el bosque o normalmente se refiere a las aves en vuelo, ¿no? Cuando vamos, por ejemplo, a la ribera de un río, como yo me encuentro ahora, o en la orilla del mar y vamos a ver garcetas, vamos a ver garzas o un ratonero, lo que sea, y queremos coger esas imágenes de ráfaga en vuelo. Entonces tenemos que saber que esta cámara tiene varios modos de ráfaga, pero sobre todo a plena resolución tiene dos, que son la ráfaga rápida, a 7 disparos por segundo hasta un total de 7, luego se tira unos cuantos segundos liberando el buzzer, que bueno, pueden representar problema o no, yo creo que si en 7 disparos no has hecho la foto ya ese pájaro ya no lo vas a coger. Y luego tiene una ráfaga lenta a un disparo por segundo, eso sí, hasta 200. Tenemos que saber también que cuando estamos disparando la ráfaga, pues vamos viendo en el visor las fotografías que se van produciendo y por lo tanto perdemos por completo de vista al sujeto. En lo que se refiere a los modos de autofoco, tenemos pues principalmente dos. Tenemos el autofoco sencillo, que quiere decir que una vez que nosotros situamos el foco sobre un sujeto, ya no va a variar, ocurra lo que ocurra en la escena. Quiere decir que si, por ejemplo, nosotros fijamos el foco en un gorrión y nos pasa por delante un buitre, el plano de enfoque no va a variar en ningún momento. Yo normalmente suelo utilizar este tipo de autoenfoque cuando la distancia que hay entre el sujeto y donde estoy yo no va a variar ostensiblemente, entonces bueno, te quitas problemas. Si lo que quieres es fotografiar, por ejemplo, animales que se mueven, que cambian de posición rápidamente o sobre todo aves en vuelo, yo entonces utilizo el autofoco full time, el autoenfoque continuo, que entonces por contraste la cámara está buscando en la escena continuamente al sujeto. Entonces, bueno, esto ya os digo, si por ejemplo vais paseando por la ribera de un río y de repente aparece una garza en vuelo, pues pondríamos ese autofoque continuo y con el botón a medio presionar la cámara iría buscando hasta localizar al sujeto. Independientemente del modo de enfoque, si es sencillo o si es continuo, luego también tenemos una opción de, en las zonas de autofocus, tenemos la opción de seguimiento del sujeto. Que bueno, lo que buscaría es hacer un tracking precisamente sobre el sujeto, es exactamente lo que nosotros estamos buscando, pero que luego en la práctica pues resulta bastante poco viable porque es una operación bastante compleja, hay que registrar al sujeto, luego pulsar OK, entonces aparece un borde amarillo, querría decir que ya tenemos al sujeto para hacer el tracking, pero bueno, yo creo que eso en la naturaleza, en los pocos segundos que nos da un animal para reaccionar, pues es un poco inviable, ¿no? Para fotografiar aves en vuelo resulta bastante útil establecer una focal inicial, por ejemplo de 105 milímetros o de 200, eso quiere decir que tú cuando enciendes la cámara, ella automáticamente se pone en esa focal y a partir de ahí empiezas a jugar. Si quieres aumentar un poco de zoom, hasta 400 milímetros o 600 o lo que necesites, pues lo haces. Pero siempre partir de esa focal inicial y no tener que buscar el sujeto desde los 24 milímetros que prácticamente no lo estás viendo y es imposible, ¿no? Con las cámaras consideradas un poco normales, nosotros muchas veces vamos con ella por el sitio que queremos fotografiar, vamos con ella todo el rato encendida y eso nos permite reaccionar muy rápido. Esta cámara, como las baterías duran menos, normalmente la vamos a llevar apagada. Por eso lo que aclaré antes de establecer un zoom inicial nos puede ser de extrema utilidad, porque nosotros vamos con la cámara apagada y cuando vemos un sujeto que queremos fotografiar, encendemos la cámara y automáticamente se nos coloca en esa focal que hemos elegido. Yo personalmente pienso que, y esto es una opinión, ya digo personal, que esta cámara no es demasiado adecuada para aves en vuelo, y voy a explicar por qué. Esta cámara ya explicábamos en algunos puntos que es una cámara que resiste mal las subidas de ISO por ese sensor tan pequeño que tiene, es decir, a partir de 800 ISO es una cámara que tiene una pérdida de calidad y un deterioro muy rápido. Entonces, pues bueno, nosotros en fotografía naturaleza y cuando operamos con focales largas, vamos a decir por ejemplo de 400 hacia arriba, vamos a necesitar siempre velocidad. Necesitamos velocidad porque tanto el sujeto como nosotros nos estamos moviendo. El sujeto, por ejemplo, está volando más o menos rápido y nosotros estamos temblando porque estamos disparando muchas veces a pulso. Entonces necesitamos velocidad. Yo, por ejemplo, normalmente en fotografía de aves en vuelo, aunque sean aves lentas, como puede ser un buitre o una garza real, yo por mi experiencia, más o menos por debajo de una partida de 1600 segundos ya la posibilidad de que te salga la foto trepidada es muy alta, ¿no? Entonces, lógicamente, cuando vas, por ejemplo, yo cuando voy con la Canon 7D Mark II, ¿qué es lo que hago para evitar eso? Pues una de dos, o te buscas un día muy luminoso,
un día con muchísima luz, que entonces te puede permitir esta cámara también disparar a baja ISO, pero en sitios como Asturias, por ejemplo, que el 70% de los días son nublados, o dentro de un día soleado tú vas a estar operando en zonas del día donde no hay tanta luz, pues lógicamente vas a tener que subir ISO. Y en esta cámara, como os digo, a partir de 800 ISO estáis fuera de juego en cuanto a calidad. Por lo tanto, yo, bajo mi punto de vista, esta cámara no es adecuada para fotografía de aves en vuelo. Voy a comentaros una forma que yo veo muy útil de emplear esta cámara y estar preparado para cualquier situación. Es un truco que me lo ha comentado Tony, de Cádiz de Fauna Salvaje, al que por cierto saludo desde aquí, y entonces él me ha explicado su forma de funcionar, que me parece realmente interesantísima, que es aprovechando el dial de modos. Entonces tú estableces 3 posiciones en las que vas a operar. Por un lado estableces unos ajustes en el modo U de usuario, unos ajustes, por ejemplo, para un zoom inicial que quieras, por ejemplo, a partir de 200 milímetros cuando enciendes la cámara, una ráfaga rápida o lenta, la que tú quieras, por ejemplo, yo pondría siempre la rápida, por ejemplo, una zona de autofoco que te interese, la zona en el medio, grande, pequeña, seguimiento del sujeto, lo que tú quieras. Todo eso lo registras en el modo U de usuario. Luego, por otra parte, tú, por ejemplo, cuando estés paseando por la naturaleza, puedes estar en modo AV o en modo TV o en modo totalmente manual. Estás preparado para lo que pueda surgir, también con los ajustes que tú quieras. Y luego, en el modo escena del dial, pues colocas, por ejemplo, el modo macro. Entonces, eso te permite que tú, cuando vas por la naturaleza, si, por ejemplo, estás buscando pues, fotografiar una nutria por la ribera de un río, pero de repente ves que aparece una garza real haciendo un vuelo con reflejo por la superficie del agua. Tú rápidamente pones el modo U, que lo tienes preparado para ráfaga, y efectúas el disparo. Si, por ejemplo, en lugar de ver eso, ves un reptil, o un sapo, un anfibio, o un pequeño insecto, cambias al modo escena, que lo tienes en modo macro. Y para el resto de las cosas estás preparado con tus ajustes en modo prioridad a la apertura, a la velocidad o en modo totalmente manual. Me parece una forma de operar con la cámara realmente fantástica.